Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores, y muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Inteligencia Artificial Generativa, que es cómo funciona, aplicaciones y limitaciones. Pero antes de entrar en materia en este webinar, quiero hablarles un poquito sobre el Seminario Internacional de Ciberseguridad, Retos de la Inteligencia Artificial y Continuidad del Negocio, que llevaremos a cabo en modalidad híbrida desde el Hotel Crown Plaza Corobicí el próximo 15 de octubre. Y al igual que el año pasado, para quienes nos acompañaron y disfrutaron de ese evento, el encuentro de este año reunirá también a expertos de clase mundial quienes explorarán las últimas tendencias y avances en ciberseguridad e inteligencia artificial. Les decimos que ya se pueden registrar en nuestro sitio web seminariosciberseguridad.com. Y hoy les tenemos un mensaje muy importante porque a quienes nos están acompañando en este webinar les vamos a dejar el costo de la entrada individual presencial a tan solo $40. Así que los invitamos a que entren a seminariosciberseguridad.com y se registren de una vez porque les recordamos que las plazas son limitadas y para que no se pierdan ese espacio lo hagan tempranamente y puedan aprovechar esta oferta especial que les tenemos hoy. Para Comdigital, el Instituto Tecnológico de Costa Rica e Innovatec, es un honor que nos acompañen hoy en este webinar en el que tenemos el placer de contar con la participación como expositor del ingeniero Roberto Pardo. Don Roberto es ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, con tesis pregrado en inteligencia artificial, máster en ciencias de la computación y doctorado PhD en sistemas distribuidos en el Departamento de Ciencias de la Computación de Ohio State University. Ha sido desarrollador de más de 10 productos de software, empresario de software, profesor universitario en pregrado y posgrado y actualmente es consultor de informática del Banco Mundial y de empresas privadas. Muy buenos días, don Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este arranque del Seminario de Ciberseguridad este año con este webinar. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación y por atenderme también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sabemos que está en México, no está en Colombia, sino está en una misión también especial allá en México. Así que esperamos compartir este rato y aprovechar muchísimo todo ese conocimiento que usted nos va a compartir. Don Roberto, ¿qué le parece si empezamos con la pregunta básica que tendrán muchas de las personas que nos están acompañando y que nos han hecho ya? De hecho, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial generativa y cómo se diferencia de otros tipos de inteligencia artificial? Sabemos que usted lo va a responder en la siguiente presentación, así que lo dejamos adelante, don Roberto. Bueno, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Por favor, dime si se está compartiendo. Sí, señor, está perfecto, ya está compartiendo pantalla. Ok, perfecto. Pues te la voy a contestar en un minuto. Primero, la idea es decirles que muchas gracias y que la idea de esta hora es explicar qué es precisamente la inteligencia artificial generativa, cómo se aplican los negocios y cuáles son sus limitaciones. Yo dividí esta charla en 5 partes. Les voy a hablar de terminología, de algo que se llama prompting. Les voy a dar unos conceptos para que entiendan cómo funciona esto por dentro, porque mucha gente la usa, pero no tiene ni idea de qué está pasando por dentro. Y les voy a dar una visión de cómo veo yo que se aplica esto en la empresa privada, en el gobierno, más allá de hacer un chatbot. Y finalmente, cómo aplicar esto con cuidado. Entonces, la primera pregunta, como la hiciste bien, ¿qué es inteligencia artificial generativa? Pues esto es un tipo de inteligencia artificial, y bien lo dijiste, no es toda la inteligencia artificial, que lo que hace es generar nuevo contenido. Y este contenido de manera inteligente, este contenido puede ser texto, que es el que más conocemos, o imágenes o sonidos, sonido de voz, sonido de música, y en general inclusive es cualquier tipo de símbolos, inclusive esta tecnología se usa para estudios de biología, de DNA, de otro tipo de símbolos. No necesariamente son estos 3 símbolos. Entonces es muy interesante. Ahora, no toda la inteligencia
artificial es generativa. Existe la otra que se llama predictiva o discriminativa, que es la tradicional, la que te predice algún número, te clasifica algo. La de acá usa una tecnología muy diferente y sobre eso podemos profundizar más adelante. La terminología básica es muy importante entenderla. Es que aquí no se habla de una aplicación, se habla de un modelo que obviamente se implementó en software, es un modelo matemático de redes neuronales que aprenden a partir de muchísimos datos. Y estas redes neuronales son simplemente interconexión de funciones, pero en vez de tener 2 o 3 parámetros, esto tiene billones y trillones de parámetros. Son redes gigantescas que se implementan en software y que aprenden en sus parámetros de acuerdo a la información con la cual uno los entrega. Entonces, aquí se habla de modelo y los modelos en general se habla de lo que se llaman Large Language Models, LLMs, que son los modelos de texto, estrictamente y técnicamente hablando son de texto, pero en general también se usa a veces ese nombre cuando se usan imágenes. Lo que le entra a modelo se llama un prompt y lo que sale se llama un completion. Eso es lo mismo que decir, a veces uno confunde esto con los motores de búsqueda, entonces le dice, yo le hago una pregunta, él me saca una respuesta. Probablemente mucha gente es para lo que más lo usa, pero esto hace mucho más, porque esto no solo hace eso, sino que uno le da una instrucción y le saca un resultado, o a un input y esto saca un output. Lo muy importante es entender cuáles son las tareas que realizan estos modelos. Estos modelos no hacen de todo, pero son unas tareas tan amplias que realmente cubren muchas tareas. La gran categoría de estos son preguntas y respuestas, Q&A. La otra es chatear. Chatear es diferente de Q&A porque en chatear uno mantiene el diálogo y uno puede referirse a preguntas anteriores o a respuestas anteriores. Entonces es mucho más completo que las preguntas. Escribir, esto por ejemplo no lo hace, el motor de búsqueda solo hace Q&A, pero no hace chatting, ni escribe. Aquí uno puede mandar a escribir, generar texto, ¿no? En el prompt de abajo yo le digo, escriba un ensayo de 800 palabras sobre las ventajas de usar una cuenta de un solo contribuyente para impuestos municipales en un país latinoamericano. Y él me saca un ensayo con esas características. Esto es un ejemplo de escribir. Resumir, ejemplo de resumir es muy importante porque le resume a uno texto. Si usted no tiene tiempo para leerse un texto muy grande, le puede decir, resúmame esto en 200 palabras y es algo que le ayuda en la eficiencia a uno en el trabajo. Traducir de un idioma a otro, estos modelos, hay modelos la mayoría de los modelos manejan 40 o 50 lenguajes, pero hay modelos que manejan 1000 lenguajes o más de 1000 lenguajes. Entonces, inclusive es una manera de preservar los lenguajes antiguos. Reescribe, reescribe, por ejemplo, yo le puedo decir, reescríbame este texto en un lenguaje más formal o menos formal. Y eso, o con el estilo de determinada empresa. Yo le puedo enseñar cuál es el estilo de una empresa y él me lo hace. Extraer información, esto es supremamente útil. Ya vamos a ver más adelante en las aplicaciones, uno muchas veces saca imágenes de documentos, pero la gente no procesa los documentos. Si acaso les pone una clave, pero nunca extrae información automáticamente de los documentos. Aquí yo le puedo decir, por ejemplo, en una aplicación de legal o en una aplicación, inclusive vamos a ver ejemplos de impuestos. Yo puedo, en una factura electrónica, puedo extraer información de la descripción de una factura. Aquí le digo, extraiga la denuncia, de una denuncia legal los nombres de las personas, sus funciones, lugares, tiempo, instituciones, y escriba la relación entre ellos. Inclusive le puedo decir, póngame eso en una tabla. Entonces yo puedo convertir información no estructurada en información estructurada. Y eso ahorra tiempo enorme. Clasificar también es muy importante. Clasificar es tomar un texto o una imagen y decir, esta imagen es de un gato, esta imagen es de un perro, esta imagen es de una casa. O en impuestos prediales, por ejemplo, esta es la imagen de este predio y resulta que el señor declara que eso es una vivienda y ahí tiene un letrero porque vende muebles.
Entonces yo lo puedo clasificar y puedo avisarle a la autoridad de impuestos, oiga, ahí hay una cosa que están denunciando, que están declarando mal. Entonces no pensemos que estas cosas son simplemente juguetes, esto se está comenzando a usar en las aplicaciones core de negocio de muchísimas empresas. Y otra muy importante, perdón acá, es razonar. Razonar es algo muy importante porque razonar nos comienza a meter en el mundo realmente de lo que hacemos los humanos. Veamos acá los tipos de razonamiento. Por ejemplo, de sentido común, razonamiento lógico, razonamiento hipotético, de causa y efecto, de problemas. Entonces vamos a ver que hacia donde va esta tecnología es que uno un modelo lo puede poner a tomar decisiones, a generar alternativas, por ejemplo, de un presupuesto, alternativas de inversión, alternativas de algo de agricultura, y que tome, que compare las decisiones, que las analice. Yo lo puedo entrenar para ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que yo creo que esta tecnología va a comenzar a cambiar completamente la forma como diseñamos el software hoy en día, porque el software como lo diseñamos hoy en día realmente es un poco de sumas, restas, validaciones y unos reportes. Realmente llevamos 40, 50 años haciendo software que no es muy inteligente, tiene unas reglas de negocio, pero no es muy inteligente. Y otra aplicación importantísima, otra tarea que cumplen estos modelos es desarrollar software, ayudarle al desarrollador de software. De hecho, es la aplicación con mayor beneficio hoy en día en el mundo. Le ayuda a codificar, le ayuda a documentar los programas, le ayuda a optimizar los programas, le ayuda a traducir los programas de un lenguaje de programación a otro, a hacer refactoring, a generar casos de prueba, depurar los programas, revisar el código. No va a reemplazar a un programa, no va a ser un sistema operacional, no va a ser la aplicación de impuestos de Costa Rica, no. Pero esto le va a ayudar a los desarrolladores y ya está probado que le ayuda en un 30 o 40%. Así es que si usted hoy en día paga un dinero porque le hagan el software, quítele el 40% y obligue a que sus desarrolladores usen estas herramientas para que sean más eficientes. Entonces, como vemos, hasta ahora hemos visto, hay unas tareas que realizan estos modelos. Y veamos un poquito algunos ejemplos para, sobre todo para las personas que no han usado estos modelos en un contexto sofisticado. Aquí, por ejemplo, tengo un móvil, tengo una aplicación, un front-end, en el cual yo uso un modelo. El modelo claramente no está en un móvil acá, está por allá en una nube. Estoy usando ChatGPT y le digo, le tomé una foto al escritorio donde yo trabajo en mi casa, tomo esta foto y le digo, subo la foto y le digo, oiga, descríbame lo que se ve en la imagen. Y entonces aquí estoy usándolo en multimodo, o sea, le estoy diciendo, le estoy dando un texto de entrada y una imagen de entrada y él le estoy diciendo, descríbame qué encuentra en la imagen. Y es impresionante lo que saca porque no solo distingue los diferentes objetos de la imagen, sino que dentro de los objetos comienza a descubrir qué dice la imagen, en los libros dice cómo se llaman los libros, etcétera. Imagínense esto, la utilidad que tiene en muchísimas aplicaciones para que uno tome una foto y comience a discriminar y a controlar, si soy gobierno, a controlar, si es en leyes, si es en finanzas. Ahorita vemos ejemplos en finanzas. Eh, Esta parte gráfica es muy interesante porque, fíjense, aquí, por ejemplo, yo escribo a mano, le doy un triángulo y le digo aquí hay 90 grados, aquí 40 grados, y le indique cuál es el valor del ángulo en un triángulo que no donde no hay escrito un valor. Y lo hace. Estas tablas, por ejemplo, analizar imágenes que tienen tablas es algo interesantísimo de aplicación real de estos modelos, porque imagínense cuántos estados financieros han visto ustedes que parecen una tabla. Todos parecen una tabla. Aquí, por ejemplo, le muestro la liquidación de contrato de una persona y le digo, se lo doy como una imagen en PDF y le digo, oiga, descríbame qué hay en esa imagen, chequee si esto está bien hecho. O
sea, no solo reconoce los objetos, sino que mira y según el tema puede conocer, puede mirar en otros lados cuál es la legislación vigente para liquidar a una persona. Entonces aquí lo hace efectivamente. Dice, reconoce unas cosas y después comienza a analizar el contenido, si los cálculos están bien hechos. Esto para informes de P&G, informes financieros, porque ¿cuántas aplicaciones han visto ustedes de software, de SAP, de quien quiera, que simplemente le sacan a uno unos cuadros, pero nunca la narrativa del análisis? Eso le tiene que hacer manualmente el contador o un experto en finanzas. Aquí, ¿qué pasa? Que le hace a uno el análisis, le hace la narrativa y desde luego, usándolo con cuidado, una persona simplemente mira eso y de pronto dice, oiga, a mí no se me ha ocurrido esto, no se me ha ocurrido esto otro, no sé qué. No va a reemplazar 100% a una persona, pero le va a ahorrar tiempo y de pronto le va a ayudar a reconocer cosas que no las sabía. Aquí le di un ejemplo de una factura electrónica en Colombia y normalmente las facturas electrónicas recogen unos montos, pero no la descripción de todos los ítems. Entonces yo le metí la imagen y entonces le dije, oiga, le hago preguntas sobre la descripción de la factura. Le digo, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el total de restaurantes? ¿Cuál fue el total por hotel? Y así, imagínense ustedes una aplicación de impuestos que pueda agarrar esas descripciones y comenzar a detectar anomalías en lo que pasa. O sea, todas las aplicaciones que tenemos hoy en día realmente no analizan inteligentemente el contenido de los documentos. Con esto puedo extraer esos contenidos, puedo hacerle preguntas de los contenidos y detectar anomalías o hacer procesamientos más sofisticados. Y también hace análisis de dashboards. Por ejemplo, aquí le di, la gente muestra muchos análisis en Power BI, etcétera. Y aquí lo que hago es darle un dashboard y le digo, oiga, analíceme este dashboard. ¿Qué es lo que dice en ese dashboard? Y efectivamente lo hace. Mira el análisis de ventas, la variabilidad y hace todo eso. ¿Por qué? Porque está entrenado para hacer esos análisis y mapas también lo puede hacer. También de los mapas se me hace a mí muy interesante. Y este es un análisis complicado porque en este ejemplo es una serie de tiempo de una variabilidad del salario mínimo en los Estados Unidos por estado. Y cuando uno lo mira, uno como humano, entender ciertos patrones del análisis por estado se le comienza a volver difícil, pero para una máquina esto es sencillo. Entonces le hace un análisis de mapas y le da la narrativa a los mapas. Bueno, esto para que funcione bien, entro a mi segundo punto, es importante aprender a hacer prompts. ¿Qué es un prompt? Prompt es aprender a solicitarle bien la información a los modelos. Sobre prompting hay muchos. En los seminarios que nosotros estamos planeando profundizar en Costa Rica, vamos a explicar muy bien cómo se hacen estas cosas de prompt. Vamos a profundizar en lo de prompting. A ustedes les debe llegar alguna información sobre estos seminarios. Las ideas más básicas de prompting se las repaso en 3 minutos. Es que hay mucha gente, y a mí me ha pasado con familiares, inclusive le digo, oiga, use esto, y le escribe una frase cualquiera y dice, eso no me dio un resultado bueno, y es que no saben hacer los prompts. Hay que aprender a hacer los prompts. Uno tiene que ser muy claro en la instrucción, tiene que definir un contexto. Muchas veces, dependiendo del contexto, de la información adicional que uno le dé, pues la respuesta es diferente. Mientras más contexto, más completa la respuesta. Y hay trucos, marcas para poner dentro de un prompt, decirle que él actúe como una persona en particular, darle ejemplos, especificar el formato de salida. Yo le puedo decir, hágame una tabla que compare tal y tal cosa y póngamela en Excel y muéstramela en el Excel. Todo eso hay que aprender a hacerlo bien para que uno realmente explote estos modelos. Aquí les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, si uno le dice simplemente escriba sobre salud pública, pues le va a responder una cosa muy general. O cuénteme algo sobre las normas fiscales en Camboya. Eso es una pregunta muy general. Pero si uno ya comienza a decirle, resúmame los principales argumentos a favor de tal cosa, etcétera, etcétera, en tantas palabras, eso es mucho más específico. O sea, hay que ser siempre específico.
el contexto es, por ejemplo, no es lo mismo decir qué debo hacer para llevar una vida saludable que hacerle la misma pregunta, pero decirle anteriormente, decirle, oiga, yo sufro de hipertensión y de sobrepeso. La respuesta es completamente diferente. Entonces, mientras más contexto uno dé, mejor la respuesta. Y uno normalmente pone marcas de cualquier estilo, marcas con tal de que no se confundan con el resto del texto. Es como, por ejemplo, yo digo, compare semánticamente las siguientes dos frases. Entonces, ¿cómo separo una frase de la otra frase? Tengo que ponerle marcas. Entonces, aquí me inventé una marca que se llama F1, F1 y F1 para la primera frase y F2 y F2 para la primera frase. Y entonces acá fíjense lo que le estoy diciendo. Compáreme semánticamente dos frases. Le doy dos frases. Dice, el que hace la paga. Y la otra frase es, la vida es una maravilla. Y le digo, ¿qué tan parecidas son estas frases en una escala de 0 a 5? Entonces me dice 0, porque las dos no tienen ninguna relación en su contenido. Pero si le digo, compare semánticamente las siguientes dos frases. Me gustas mucho. Y la otra, te quiero una infinidad. Esas son dos frases que son parecidas, no son sintácticamente iguales, pero son mucho más parecidas semánticamente. Pero ahí se nota el uso de las marcas, fíjense las marcas. Otra cosa muy importante cuando hagan prompts es ponerlo a simular una persona. Entonces yo le digo, usted es un experto en finanzas. Explique en términos simples, para no expertos en finanzas, cuál es el efecto de dolarizar una economía que tiene otro tipo de moneda y de dolarizarla. Escriba la respuesta en no más de 200 palabras. Entonces, fíjense que en el prompt yo puse, no simplemente le dice escriba cuál es el efecto de dolarizar una economía, sino le dije usted es experto en finanzas públicas. Explíquelo en términos simples. Le estoy diciendo cómo quiero que me escriba las frases. De hecho, una de las aplicaciones también más grandes de estos modelos en hospitales en Estados Unidos es que los médicos le explican a los pacientes usando estos modelos qué es la enfermedad que tienen. Porque los pacientes, como los ingenieros de sistemas, comenzamos a hablar en una jerga que la gente no entiende. Entonces, si uno quiere explicarle a la persona o al ciudadano del común algo, esto es una excelente manera. En Colombia, por ejemplo, esto lo usamos en los municipios para explicarle al ciudadano en términos sencillos qué es algo que hace el municipio, porque la gente no entiende, entonces le hablan los técnicos y no les entienden. Otra técnica es usar ejemplos, dar ejemplos, y eso aumenta la precisión de los modelos. Y finalmente, siempre usen formatos de salida. Entonces, aquí, por ejemplo, le dije, construye una tabla donde se comparen 5 características clave entre lo que es un CPU, un GPU y un TPU, y guarde la tabla en una hoja de Excel. Y la guarda en la hoja de Excel, perdón, y después yo la miro. Bueno, suficiente. Esos son los prompts sencillos. Pero lo bonito de los prompts, lo que hay que aprender y lo que queremos profundizar más adelante, es que los prompts pueden ser supremamente complejos. Por ejemplo, aquí hay una técnica en la, cójame la lista. Entonces aquí hice eso, le dije, oiga, si una persona recibe mucho dinero como herencia en los Estados Unidos, según las leyes de los Estados Unidos, deme 3 respuestas de qué le pasa. Entonces, en una dice, mire, si recibe una herencia muy grande, le pasa esto. En la 2 le pasa esta otra cosa. En la 3 esta. Y después le dijo, recomiéndeme cuál de las 3 respuestas es la mejor. Y entonces le dice, es la 1 por esto y esto y esto. Entonces, estos modelos los puedo poner a comparar cosas. Tanto es así que uno lo que puede hacer es aplicaciones donde le da una entrada a un modelo, y entra al LLM y le saca N respuestas, N outputs. Y después esos outputs los meto a un prompt, a I de la derecha, y ese lo meto al LLM, le digo cuál de las N es la mejor y me escoge la mejor. O inclusive, como en la gráfica de abajo, yo no tengo que llamar un solo LLM. Yo puedo llamar el de OpenAI, el de Gemini,
el de Google y el de muchísimas otras empresas y llamar a 5 o 6 y escoger cuál es la mejor respuesta. Entonces, fíjense, esto comienza a volverse algo supremamente interesante en aplicación. Y sobre todo, a las aplicaciones es una tecnología muy poderosa. Algunos, lo primero, así como un del carro, el tamaño del carro, esos son las variables claves que distinguen un carro de otro. Aquí, ¿cómo distingo el modelo de Microsoft, del de Google, del de Amazon, del de Alibaba, del que sea? ¿Cómo los distingo? Bueno, pues hay varios atributos. El primero es el número de parámetros con que fue entrenado el modelo. El número de parámetros, recuerden que esto es una red neuronal, esto es una red neuronal que tiene muchísimos arcos y el número de interconexiones es lo que se llama el número de parámetros. Mientras más grandes los parámetros, más patrones recoge del conocimiento de los datos que se le entró. ¿Cuál es el orden de magnitud del que estamos hablando? Estamos diciendo que 7 billones, billones en inglés, aquí estoy hablando del término billón, billón en inglés son 1000 millones y trillón en inglés son 1 millón de millones, en español no es así, pero aquí estoy hablando en billón en inglés. Entonces, un modelo pequeño es es de 7 billones. Por ejemplo, esos son los modelos que están tratando de meter en celulares, porque 7 billones se come como 20 gigas. Entonces, un celular de 20 gigas es viable. Entonces, hay Apple y otras entidades están tratando de meter modelos en pequeños ahí. Pero un modelo 7B es un modelo pequeño. Los medianos son de 200B y los grandes son de trillones de parámetros, para que se den una idea de lo que estamos hablando. El segundo parámetro para comparar un modelo es la cantidad de datos de entrenamiento. Y aquí también esto se mide en números. 100 billones de palabras, eso es pequeño. 500 billones, eso ya más o menos mediano. Y más de 1 trillón de palabras, eso es relativamente grande. El tercer parámetro es durante cuánto tiempo entrené esto, ¿sí? Y cuántos GPUs, que son procesadores en paralelo, muy sofisticados, muy rápidos, más rápidos que los CPU, cuántos usó simultáneamente y durante cuánto tiempo. Entonces, lo que es común en los modelos sofisticados es que consuman 2000, 3000 GPUs durante 30, 40, 50 días corriendo 24 horas y entrenando los modelos, optimizándolos. Eso es lo que es común. Entonces ya se imaginarán por qué esto vale millonadas de dólares. Y el otro parámetro que no tan importante como estos tres, que es importante, es lo que llama la ventana de contexto. Y es qué tanta información le puedo meter simultáneamente al modelo y que él la recuerde cuando yo haga preguntas. Entonces, piensen en el caso de si yo le puedo meter en un prompt cuántas imágenes o cuántos documentos en PDF, qué tan grande es el documento en PDF. Esto les da una idea de la utilidad de la ventana de contexto. Y desde luego hay uno que no vamos a hablar, que es la arquitectura de la red neuronal, pero eso es algo muy técnico que no vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de modelos, una tabla de ejemplos de modelos que ustedes van a encontrar. En la parte de arriba, y esto es muy importante, hay modelos open source y hay modelos closed source. Y esto voy a hacer mucho énfasis en eso, porque esa hace la gran diferencia de esto. Los modelos closed source para usarlos en pequeño, en pocas transacciones, está bien, pero si ustedes tienen que escalar a miles y miles de transacciones al día, eso es costosísimo. Entonces está el mundo del open source, que son modelos que se han abierto y que uno puede usar y pagar de una manera diferente. Entonces los de arriba son modelos open source, los de abajo son y aquí voy a referir a dos en particular. Aquí fíjense que el tamaño en parámetros es de 65 billones. Eso es relativamente pequeño,
Fue entrenado con 1 trillón de tokens, que son, piénsenlo en términos de palabras, 1,5 millones de tokens. Eso es muy buen tamaño. Y duró 21 días entrenándose en 2048 GPUs de 80 gigas cada uno. Imagínense el costo de eso. GPT-4 que está abajo, ni siquiera nos dice, porque como es closed source, una de las características de los modelos de Microsoft, de Google, de OpenAI, de Amazon, etcétera, los modelos cerrados, es que no le cuentan a uno toda la historia. A veces no le dicen cuántos parámetros tienen, ni cómo se entrenó, ni qué datos usaron, o le dan una información muy vaga. Y eso es un problema. Aquí en la parte de abajo hay un sitio muy interesante en Internet que se llama Life Architect. Y ahí les aparecen los últimos modelos que han salido en el mercado. Aquí, por ejemplo, hay unos que van a salir pronto, que es GPT-5, GPT-6, etcétera. Y aquí hay los últimos, por ejemplo, este Queen 2 de Alibaba, dice quién es el proveedor, donde pueden ir a mirarlo, de datos del modelo, algunos ven cómo ha evolucionado esto. Ahora, la pregunta es, hay tantos modelos, hay un sitio en internet que se llama Hugging Face, donde hay 500,000 modelos. O sea, ese cuento de que hay pocos modelos o que la gente solo habla de ChatGPT, hay más de 500,000 modelos, ¿sí? Obviamente desplegados en formas diferentes, y hay modelos que son muy buenos para ciertas tareas y hay otros que son de propósito general. ChatGPT es más o menos bueno en muchísimas tareas, pero si uno quisiera un modelo que entendiera 1.000 lenguajes o que fuera súper excelente para resumir únicamente, seguramente lo va a encontrar y es mejor que ChatGPT. Entonces es muy importante cuando uno va a hacer una aplicación preguntar, oiga, ¿qué es la tarea que yo quiero realizar? Porque de pronto, en vez de usar un modelo de propósito general, va a usar 5 modelos especializados y que sean open source y le puede salir mucho más económico. Los principales modelos, si uno resume, que hay en el mercado cerrados de propósito general, son los de OpenAI, que es GPT-4o, GPT-4, GPT-4 Turbo y 3.5. Y cada uno de estos, no crean que es mejor que el otro. Depende para qué lo quieran. Hay unos que son más rápidos, hay unos que son que tienen menos latencia, hay unos que son buenos, muy buenos para ciertas tareas y muy malos para otras. Entonces, por eso es que las empresas nos ofrecen varios modelos, inclusive bajo su marca. Los de Google son Gemini o Gemini, como lo llaman ellos. Gemini 1.5 Pro, 1.5 Flash. Estos son los de ahora. Por eso puse yo arriba mayo 2024, porque esto está cambiando cada mes. Cada mes pueden aparecer más. Los de Microsoft, todos les pone la sombra de Copilot, pero son los mismos de OpenAI, porque Microsoft es dueña de la mitad de OpenAI. Y hay dos compañías que compiten muchísimo en Estados Unidos con modelos muy buenos, que se llaman Anthropic, que tiene el modelo Claude 3 y Opus, y una que se llama Coherent, que tiene el modelo de Command R. O sea, no todo lo mejor está por el lado izquierdo. Y los abiertos, eh, hay todos los que quieran, inclusive las mismas compañías de arriba sacan modelos open source. Entonces, Meta son los más famosos, son los de Meta o de Facebook, que son los Llama, Llama 3, Llama 2. Y fíjense que en el nombre del modelo aparece su tamaño muchas veces. Por ejemplo, Llama 3, 3B, 70B y 405B son 3 tamaños de modelos diferentes. Mistral es una compañía francesa que tiene unos modelos open source también buenísimos. Y aquí Apple tiene Databricks, tiene lo de Twitter o X, tiene Elon Musk tiene sus modelos, este se llama Grok 1.5 y Hugging Face, que es la compañía que tiene los 500,000 modelos, tiene también modelos. Y Microsoft, el modelo open source más famoso de Microsoft se llama Phi 3 y de Google se llama Gemma. Y aquí hay otros de Alibaba y de Nvidia. O sea, hay cantidad de modelos
Pero ¿cuál es la diferencia entre el open source y el closed source? Que el closed source solo se lo ofrecen a usted como servicio y usted tiene que pagar por palabra entra al modelo, por palabra que sale del modelo, o por imagen que entra al modelo, o por imagen que sale del modelo. Entonces, claro, son los más sofisticados, pero si usted requiere muchas transacciones, eso te haga muy bien las cuentas porque eso le puede salir muy costoso. En cambio, los de abajo le regalan a usted el modelo, usted lo puede implementar en el data center que quiera, inclusive los data centers de Microsoft, de Google, etcétera, ofrecen los modelos que están abajo, porque a ellos les interesa vender nube, tiempo de nube. Entonces, pero abajo la diferencia es que uno paga es por utilización de GPU por hora y no por transacción. Y eso hace toda la diferencia si uno va a hacer un proyecto grande. Desde luego, en la parte de abajo tiene que tener gente que entienda cómo se hace esto. El segundo concepto importante es el ciclo de vida de los LLMs. Si uno entiende esto, entiende cómo funciona esta tecnología. Lo primero es entrenar el modelo desde cero. Y ese modelo es lo que se demora días y meses, etcétera, y es lo que vale millones de dólares. Lo segundo es hacerle fine tuning, es decir, especializarlo en tareas. ¿Por qué? Porque cuando se entrena como de cero, el modelo lo único que aprende aparentemente es a generar la siguiente palabra, pero resulta que el modelo tiene muchos patrones adentro, pero no sabe cómo interpretarlos. Entonces, con el fine tuning, se le dan tareas específicas. En el fine tuning le dice, yo quiero que usted aprenda a resumir, yo quiero que usted aprenda a seguir instrucciones, yo quiero que usted aprenda a traducir, yo quiero que usted aprenda a clasificar. Eso es lo que se hace en fine tuning. Y después viene una etapa que se llama alineamiento, que es enseñarle a evitar el lenguaje tóxico, el lenguaje obsceno, hacer daño, todo este tipo de valores humanos que nuestra sociedad ha aceptado, es importantísimo entrenar al modelo en eso, porque de lo contrario él comienza a botar palabras, palabras y palabras y de pronto eso no es lo que queremos. Todo esto, cuando se entrena de esa manera, es lo que se llaman los modelos base, que son los que vimos en la gráfica anterior. Esto es lo que vale entre 10 y 500 millones de dólares, consume miles de GPUs, trillones de parámetros, de tokens, se demora muchos días en entrenamiento. ¿Quién puede hacer esto? Claramente solo compañías muy grandes en el mundo o gobiernos que creen muchísimo en la tecnología le van a gastar este dinero. Lo que hace el mundo real es la siguiente parte, que es hacer un fine tuning para algo específico. Entonces yo cojo todos los datos de un ministerio de Costa Rica, cojo todos los datos de la legislación de Costa Rica, cojo todos los datos de una empresa y los meto y usando un modelo base, le hago un afinamiento y hay muchas técnicas para hacer ese afinamiento. Todo esto lo vamos a ver en más detalle, entre otras cosas, en los cursos que queremos dictar. Le enseñamos a la gente a qué es esto y cómo se puede hacer. Entonces, lo bueno de esto es que esto no vale tanto dinero. Esto vale entre 10 y 500 mil dólares. Se gastan menos GPUs, menos días de entrenamiento, pero estoy dependiendo obviamente de un modelo base. Todo esto es lo que se llama entrenar el modelo y las últimas tres se llaman adaptar. Pero aquí no lo estoy usando. Para usar el modelo, eso es lo que se llama la etapa de inferencia. Cuando ustedes mandan algo a ChatGPT, lo están usando en modo inferencia, porque ChatGPT se entrenó una sola vez. Todo lo de la izquierda lo hago yo, las tres primeras los hago una vez, la cuarta de pronto la hago cada 2 meses o cada mes, y la quinta es el sistema en producción. Siempre el sistema en producción en los grandes hay que pagarlo. Otro tema importante son los datasets. Los datasets, ¿cuáles son los datos de entrenamiento? Eso es importante entenderlo. Normalmente estos modelos los entrenan con datos en inglés, con datos de Internet, de libros, de Wikipedia. Y esto es lo que ha llevado a países como los árabes, los franceses, inclusive los orientales, los chinos, ni se diga, a que dicen, no, yo no puedo entrenar estos modelos con la cultura occidental y con un sesgo de esa manera, entonces yo quiero meterle mis datos. Por eso es tan importante el concepto de
de tener buenos datos en un país, ¿no? Porque este problema tarde o temprano va a llegar a suceder. Cuando se entrenan los modelos, los que los entrenan tienen que tomar decisiones como esta. ¿Qué distribución de todas esas fuentes es la que usan para entrenar a los modelos? Por ejemplo, el Llama, que es el tercero arriba, está entrenado con un 5%, con un 87% de páginas web que han sido copiadas de la web y usa libros, etcétera, y es poquito. Y otra decisión, por ejemplo, importante es cuánto le pongo en español, cuánto le pongo en inglés, cuánto le pongo en francés. Por eso, si ustedes miran, esta tecnología de los modelos la dominan los Estados Unidos y los chinos. Los chinos tienen miles de modelos y entrenados con su cultura, con sus datos y muchísimos que no sabemos ni siquiera los publican. Otro tema importante aquí para aprender y que queremos también enseñar en esto es cómo se evalúa. Cuando ustedes hacen una aplicación como una nómina, un sistema de impuestos o un sistema, un ERP, las respuestas son determinísticas. O funciona o no funciona. Eso es binario. En el mundo estocástico de estos modelos, la respuesta no es así. La respuesta es 95% probabilidad de que está correcto, 98% probabilidad correcta, pero puede fallar. Entonces, siempre que uno se mete a hacer soluciones de estas, tiene que medir qué tan preciso es lo que hizo. Y eso es una parte importante de los proyectos que se hacen de esta manera. Y para esto hay también muchísimas herramientas. Hay muchos benchmarks, estándares en el mercado de datasets que tienen, por ejemplo, preguntas por ejemplo, este MMLU es uno que se usa mucho, que tiene 57 disciplinas, hace preguntas y respuestas de todo. Y cuando uno hace cualquier cosa, por ejemplo, si están haciendo una aplicación en educaciones, eso es un trabajo que estamos haciendo en Colombia, estamos haciendo, entrenando modelos para que los puedan usar en los colegios. Entonces, esto cambia completamente la educación porque con estos modelos uno puede hacer educación adaptativa, que cada estudiante vaya a su ritmo y que cada estudiante se le refuerce el conocimiento dependiendo de las dificultades que tiene sobre cualquier tema. Entonces, al hacer eso, toca evaluar qué tan buena es la solución y usar estos datasets. Y hay muchos sitios donde están expuestos, donde se comparan estos datasets, pero no tengo tiempo para mostrárselos. Y cuando ustedes ven un modelo, siempre, este es un ejemplo de cómo le presentan a uno los benchmarks. Miren, en la parte de abajo están los diferentes benchmarks y en la parte de los colores son los diferentes modelos que están comparando. Entonces le dicen a uno, mire, este violeta GPT-4o tiene en ese benchmark MMLU tiene una asertividad del 88.7%, mientras que el de Google y el del otro y el del otro es un poquito menos. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesita usted? Depende del caso. Por eso es importante frasear y hacer un proyecto de estos tiene toda una nueva metodología. El mundo del open source aquí es muy importante, recuérdenlo mucho, porque cada vez el open source está acercándose más al closed source en precisión. Fíjense, la parte de arriba, los punticos rojos son el closed source que obviamente son mejores, y los verdes son el open source. Pero a medida que han pasado los meses, aquí no estamos hablando de años, aquí estamos hablando de meses, esto se está moviendo es en meses. Este año ya han salido muchas cosas y falta todavía el segundo semestre de este año. Entonces, si ustedes arrancan un proyecto de un año, entre un año esto va a haber cambiado muchísimo. Y el open source tiene una característica aquí muy interesante y es que aquí no es o closed source o open source, sino que hay un semi-open source, porque depende de qué tanto me abran todas esas etapas del entrenamiento. Fíjense, el entrenamiento, por un lado, tenía código, que es la arquitectura, y datos. Y a mí me pueden abrir los datos, resultado del entrenamiento, pero no me dicen nada de cómo, de la arquitectura del entrenamiento, o que no me digan nada de cómo se afinó y que me den los datos de afinamiento. Entonces hay
multitud de cosas que se pueden abrir acá que a veces no le cuentan a uno. Un modelo open source con 100% open tiene que tener abierto todas estas características. Ustedes miren la parte de abajo, lo más rojo es lo más cerrado, y eso es GPT-4, eso es Gemini, eso es lo de Microsoft, es completamente cerrado en el Copilot. Pero los abiertos también, el hecho de que digan open source no quiere decir que todo esto esté abierto. Yo les dejo ahí ese dato para que sobre esto también queremos profundizar. Realmente la charla hoy es para contarles de qué se tratan los temas. ¿Cómo se hacen? La siguiente pregunta es, ¿cómo hago una aplicación que use LLMs? O sea, ¿estos son aplicaciones aparte o puedo yo tomar el ERP de mi compañía, el sistema de investigaciones de Costa Rica, que fue un desarrollo propio, y cómo le añado LLM, cómo le añado LLM a recursos humanos, cómo le añado LLM a una aplicación de gobierno, la que sea, cualquier aplicación? Los LLM son una tecnología completamente transversal que se puede usar en cualquier aplicación. Entonces, yo arranco de los modelos que me hacen unas tareas transversales. Entonces, las enumeré algunas al comienzo de la charla. Resumir, simplificar, clasificar, extraer información, razonar, etcétera. Con esto, si yo uno esto y le pongo lógica, puedo hacer aplicaciones transversales de LLMs. ¿Qué quiere decir transversal? Que se aplica a cualquier dominio de tema, ¿sí? A cualquier área del conocimiento. Entonces, yo puedo hacer chats con los datos de una institución, puedo hacer búsquedas de información, lo que llaman Knowledge Management Systems, hacer análisis de datos. Yo les mostré cómo se puede hacer análisis de un dashboard, análisis de un estado financiero, capacitar en temas especializados. Todas las capacitaciones de todas las empresas pueden generar un contenido ahora completamente usando esta tecnología. Entonces cambia completamente esos LMS tradicionales que lo único que tienen es unos contenidos en unas preguntas todas rígidas y que le dan el mismo contenido a cualquier estudiante. Todo eso se acaba con esto. No quiere decir que se acaben las compañías, sino quiere decir que las compañías que hacen LMS, que no se metan en esta tecnología, sí se van a acabar. O que ustedes pueden hacer, exigir eso, o que ustedes, si son desarrolladores, pueden hacer sus productos que tengan esto. Y hay más tecnologías que queremos explicar en los seminarios de esto. Y finalmente, las aplicaciones. Las aplicaciones son ya el área en que ustedes están, en turismo, por decir algo, que es algo tan importante en Costa Rica, por lo que uno ve, que yo no he podido ir allá a hacer turismo porque siempre me han puesto a trabajar, pero el turismo tiene unas oportunidades en las aplicaciones para usar LLMs enormes, para hacer planes de turismo, para hacer todo dependiendo de las características de las personas que van, y todo hacerlo automáticamente. En aplicaciones de gobierno lo estamos usando en el Banco Mundial. En muchos lados estamos comenzando a meter en contabilidad financiera, en proyectos de inversión, en tributación, en justicia, en recursos humanos, toda esta tecnología, porque esta tecnología complementa muchísimo las aplicaciones. Ahora, ¿cómo se ve en el mundo real estas aplicaciones? ¿Cómo se ven como la arquitectura, la forma como se integran a las aplicaciones actuales? La primera es no integrarlas, es usarlas por aparte. Si usted va a una empresa y dice, yo tengo un chatbot, pero ese chatbot no le habla a las aplicaciones de mi empresa. Eso puede ser válido y se puede usar. Lo que pasa es que tiene muchas desventajas. La otra es que ustedes hagan una aplicación que a través de lo que se llaman APIs se conecte a los LLMs, a uno o varios, y a uno closed source y a varios open source, lo que quieran. Entonces ustedes pueden hacer o una aplicación nueva, ahí donde dice aplicación puede ser nueva, o puede ser una que ya tienen, que ustedes llevan 20 años usando o 5 años usando, la extienden usando LLMs. Y ahí van a poder añadirle la funcionalidad que les di, añadirle análisis de reportes, añadirle extracción de información no estructurada, añadirle hacer nuevos gráficos automáticamente, añadirle que haga razonamiento. ¿Cuántas aplicaciones tienen ustedes o han comprado que hacen razonamiento? Probablemente ninguna. Aquí uno tiene esas posibilidades.
Y hay cosas todavía más sofisticadas. Por ejemplo, hoy en día los LLM se conectan a herramientas. El LLM puede conectarse vía APIs a cualquier aplicación. O sea, le pueden hablar a la aplicación. Imaginen que ustedes tengan 10 bases de datos que llevan construyéndolas durante 20 años. Ustedes, los LLM, le pueden comenzar a hacer consultas a esas bases de datos. Entonces hay muchísimas formas de extender esto. Hay otra en la cual ustedes le meten la información de su empresa porque la quieren al día, todos los cargos, todos los informes, todos los mails que han tenido en su compañía, los meten en una base de datos que se llama vectorial, la pegan con un LLM y ustedes pueden comenzar a hacer muchísimas cosas con esa información para complementar las aplicaciones que tienen. Y la última tecnología que ustedes van a ver muchísimo, sobre todo este año, es lo que se llama agente. Los agentes son simplemente como componentes que tienen, que usan LLMs, como lo ven en la gráfica, pero que tienen un orquestador que hace planes, tiene una parte que recibe información externa, tiene otra parte que se conecta a herramientas o aplicaciones de su empresa. Y fuera de eso, los agentes se puedan hablar unos con otros. Ahí es donde esta cosa comienza a volverse bastante interesante porque nos cambió completamente la forma de hacer el software en las entidades, completamente. Entonces, parte de lo que queremos es explicar también cómo se hacen agentes en las aplicaciones. Y por último, ya para acabar, es importante darse cuenta que esta tecnología tiene limitaciones y tiene problemas y hay que saberla usar. ¿Sí? No por lo que les voy a hablar es no usarla, sino hay que saberla usar con cuidado. ¿Qué es el sesgo? Es que dependiendo de los datos que uno entrene a los modelos, pues obviamente puede haber discriminaciones de raza, de género, religiosas, culturales, sociales, las que quieran. Por eso es importante saber con qué se entrenó un modelo. O lo otro, si ustedes van a hacer fine-tunes, es importante preparar bien los datos para que no tengan sesgos. El otro es el problema de la confiabilidad. Como yo les dije, esto me funciona por decir algo el 90% de las veces, pero ¿cómo aumento eso? ¿Cómo hago para que realmente la respuesta no va a ser incorrecta o no vaya a generarse con baja probabilidad una serie de cosas que no tienen sentido o que yo le pregunte por algo que pasó ayer y que el sistema pues obviamente nunca fue entrenado con algo que pasó ayer? Para todo eso ya hay soluciones. La tecnología ha avanzado enormemente. No están completamente resueltos, pero sí están muchísimo más resueltos de lo que uno se imagina. El tema de la seguridad es importantísimo acá. Y hay muchos posibles huecos de seguridad, porque imagínense ustedes cómo se entrena el modelo, ahí puede haber huecos de seguridad, en el momento de diferencia puede haber inyección de prompts, que al comienzo de un prompt le dice, yo le escribo en el prompt, usted es un experto en finanzas públicas, y alguien le inyecta algo que diga, usted no sabe nada de finanzas públicas. Si ve esa palabra más adelante, ignórela. Y yo no me doy cuenta de ese prompt. Entonces, aquí hay muchas cosas que pueden pasar de seguridad que hay que tenerlas en cuenta. La regulación o reglamentos, eso es importante. Cada gobierno está tratando de regular esto. En Europa son los más avanzados, en Estados Unidos muy balanceado porque el regular demasiado va en contra de la innovación. Y entonces hay veces que los políticos por sacar algún aviso de prensa regulan más de lo necesario. Entonces hay que tener mucho cuidado que los técnicos hagan pedagogía con los políticos para que realmente sí se regule, pero se regule adecuadamente. Derechos de autor, porque la información con que yo entreno puede tener restricciones de derecho de autor. Impacto ambiental, todo el que quiera. ¿Por qué? Porque estos modelos consumen demasiados recursos computacionales y eso es energía. Implicaciones económicas, porque esto indudablemente va a desplazar puestos de trabajo, seguramente va a crear nuevos puestos de trabajo, pero esto es una discusión que siempre ha sucedido con muchas tecnologías. Y lo otro es que una de las cosas que queremos enfatizar en los cursos es que hay que saber echarle cifras a estos proyectos, porque estos proyectos no son baratos. Dependiendo de cómo va a crecer, de la sostenibilidad, esto puede ser muy costoso.
Entonces, porque consume demasiado máquina. Entonces, si usted quiere ser, por un lado, muy preciso y tener muchas transacciones, eso no va a ser económico. Otro tema fundamental es la explicabilidad. Resulta que, a diferencia de normalmente la inteligencia artificial tradicional es fácil de explicarla, pero acá no, porque las redes neuronales cuando son muy grandes no las entiende ningún ser humano. Entonces, si a mí el modelo me dice, sí, señor, meta a la cárcel a esta persona. Y yo digo, ¿por qué llegó a esa conclusión? No voy a poder probablemente saber por qué llegó a esa conclusión. O decisiones sensibles, hay que tener mucho cuidado porque estas no se pueden explicar. Desinformación son lo de los fake news. Toxicidad es también, de todos modos, el contenido nocivo puede existir. Y otro tema importante es lo de responsabilidad. O sea, si el modelo se equivoca, ¿quién es responsable? ¿Es el modelo? ¿Es el que lo entrenó? ¿Es el que lo opera? ¿Es la compañía que hizo el fine tuning? ¿Quién es responsable de eso? Si es que hay un responsable de eso. Las implicaciones geopolíticas de esto son todas las que quieran y están sucediendo hoy en día con los chinos. La guerra que hay entre Estados Unidos y China a nivel político para evitar que cada uno de los dos países usufructe de la tecnología del otro para hacer estos modelos, porque estos modelos terminan en drones y los drones son las armas que se usan hoy en día en las guerras. Entonces, esto tiene unas implicaciones enormes y implicaciones filosóficas también. Hay mucha gente que dice ya con los agentes y con poder hacer decisiones, esto se va a tomar el mundo y entonces se va a acabar la humanidad. Entonces, eso, pues obviamente hay mucha gente que escribe sobre eso y hay gente que le gusta leer de eso. Eso era lo que yo les quería contar. Muchos de estos, la idea de los seminarios es que vamos a profundizar en esto, que ustedes realmente lo apliquen responsablemente y entendiendo qué es esto. Roberto, ha desatado usted una ola de comentarios, le digo, y todos muy positivos. Tenemos a las personas muy contentas y dándonos muy buena opinión. Tenemos un saludo desde Nicaragua también, a don Francisco que nos acompaña desde ese país. Un saludo para todos los nicaragüenses. Como les decíamos, pues este es el preámbulo, ¿verdad? Y ese es el tipo de contenidos que vamos a estar desarrollando en el seminario que tendremos el próximo 15 de octubre y posteriormente en los cursos a los que se refería don Roberto y a los que les vamos a estar llegando, les estamos enviando información. Don Roberto, si le parece, vamos repasando un poquito las preguntas. Algunas se fueron respondiendo conforme usted avanzaba en la presentación, pero igual, de todas maneras, creo que es importante tomarlas en cuenta por aquello de que se pueda complementar con algún detalle. Creo que la pregunta básica quedó muy clara, ¿verdad? En cuanto a qué es la inteligencia generativa en distintos campos. No sé si usted quiere la inteligencia artificial generativa, si usted quiere emplear algo al respecto, porque por Sí, acá también tenemos algunas otras preguntas. Entonces, si quiere, comenzamos con esa, don Roberto, por voy a favor. tratar de ser muy breve en las respuestas para que Correcto. podamos tomar muchas preguntas. Eso es muy importante porque me ha pasado a mí en empresas que la gente, por estar esto de moda, creen que todos los problemas se resuelven con inteligencia artificial generativa y eso no es cierto. Hay problemas para los cuales no cabe la ingeniería, la inteligencia artificial generativa, sino la tradicional. Por ejemplo, series de tiempo. Para si yo quiero proyectar cuántos juzgados voy a tener en una zona de Costa Rica dentro de tanto tiempo basado en unas variables, probablemente eso lo va a hacer mejor los modelos tradicionales de series de tiempo que tratar, a pesar de que acá también ya se están resolviendo problemas de series de tiempo, pero es diferente. Entonces, tengan mucho cuidado cuando uno define un problema, cómo selecciona la tecnología, porque la inteligencia artificial de los modelos de machine learning, de regresión, de clasificación, tienen unas ventajas sobre esto que no necesitan tantos datos, que son más económicas. Entonces, siempre hay que asesorarse de un científico de datos que entienda muy bien dónde cabe esto y dónde no. Aquí todo lo que sea contenido, generar contenido, transformar contenido, extraer, procesar inteligentemente
realmente contenido, ese es un problema que es nacro de este dominio, que no tener cuidado con eso. Tenemos también personas conectadas desde Guatemala, así que un saludo también para Guatemala. Estuve en Don Roberto, Guatemala la semana pasada. perdón, acaba de... Estuve en Guatemala la semana pasada. Ay, qué bueno, güey, qué dicha. Sí. Don Roberto, nos preguntan por acá, ¿Aria es open o es closed? ¿Cuál? Perdón, ¿Aria ¿cuál? es open o closed? ¿Me lo deletreas, por favor? Nos está preguntando don Manuel, así está la pregunta. Dice, ¿Aria es open? Aria, solamente Aria como tal. Se la dejo por Aria, ahí. ¿Es Aria open o no, closed? No, no no, sé. no es. Pero le recomiendo a la persona que hizo la pregunta de Aria que mire en esa tabla del sitio que se llama Life Architect, que es este acá en la parte de arriba, se llama lifearchitect.ai. Aquí seguramente yo puedo mirar a ver si existe ese modelo, porque estos son como los modelos principales que han salido, ¿sí? Los más conocidos, los que... aquí hay 300. Yo diría que estos son los 300 mejores. Entonces, no sé, la verdad no sé ni qué compañía es, no sé. Ok. Nos pregunta por acá también cómo está impactando la inteligencia artificial generativa en la creación de contenido creativo como imágenes, textos y música. Creo que fue parte del repaso que usted hizo. Sí, no, es impresionante. Hoy en día lo que se está haciendo, está cambiando la industria de, de cine, está cambiando la industria, todo lo que es multimedia, música, arte. El arte es impresionante. La galería de arte famosa de Londres, de Tate, tiene a la entrada una obra de arte de un artista que usando inteligencia artificial generativa hizo unas cosas hermosísimas. Entonces, la combinación multimodo es mezclar texto con imagen, con video, con sonido. Ya hay muchos modelos que se están entrenando desde el comienzo multimodo, porque el primer ChatGPT de noviembre del 2022 era solo texto y después se fue evolucionando y hoy en día lo que sacó OpenAI hace un mes son modelos que ya se entrenaron nativamente con multimedia. Entonces, tanto el consumidor como nosotros que no somos artistas ni especialistas en cine ni nada, vamos a tener unas herramientas muy poderosas para hacer multimedia. Pero los que están haciendo, por ejemplo, Google con la industria de cine en Hollywood, es impresionante cómo está cambiando esa industria. Y por acá también nos mandan saludos desde El Salvador. Entonces aprovechamos también para mandarle saludos a los vecinos de El Salvador. Dice don Francisco, realmente hay mucho que aprender sobre la inteligencia artificial. Algunos la usamos tímidamente, pero necesitamos ampliar todos estos conocimientos. Definitivamente creo que eso es relevante. Nos están pidiendo por acá la presentación. Por supuesto que la vamos a subir en el sitio web para que ustedes la puedan accesar también. Eh, Nos piden por certificado de participación. Ya les estaremos informando también por correo al respecto. ¿Qué le parece, don Roberto, si mientras recibimos algunas de las otras preguntas que nos están haciendo, tratamos de hacer un cierre lo más resumido posible de su apreciación, su recomendación o como lo quisiera llamar Sí, usted sobre las personas que están incursionando en este momento en la inteligencia artificial? sí, este es un tema que está de moda en el mundo, pero uno cuando ya tiene canas y ha vivido varias décadas de la industria informática, comienza a volverse muy cuidadoso. Entonces, no se dejen ilusionar ni sobrevendan estos proyectos en las empresas, porque estos proyectos, esta es una tecnología que está en lo que llaman en la curva del hype, es decir, que, que probablemente a medida que pasen los meses, habrá gente que va a decir, oiga, pero esto no me sirve, no me está volviendo más rentable mi negocio y yo me metí ahí y pagué por una cantidad de cosas que no veo el beneficio para el negocio. Inclusive
Microsoft, que le metió billones de dólares a OpenAI, los accionistas de Microsoft le están diciendo, bueno, ¿y dónde está la platica donde se ve esa inversión? Entonces, esto es una apuesta. Yo diría que estamos en la fase exploratoria. Yo le recomiendo a las empresas, e inclusive es lo que hace el banco responsablemente, hay que meterse en esto, pero hay que meterse responsablemente. Segunda recomendación, no arme un proyecto gigante, gigante de la gran solución de la vida, sino haga varios proyectos pequeños donde va aprendiendo cómo funciona esto. Desde el punto de vista de administración de proyectos, esto tiene cosas un poquito diferentes. Como les dije, esto tiene una etapa de evaluar los modelos. Esta tiene una etapa de monitoreo de los modelos cuando salen a producción. Esto tiene una etapa de saber definir muy bien, para seleccionar un modelo, uno tiene que tener muy claro qué es lo que va a hacer, qué tareas va a hacer y conocer de muchos modelos. No se dejen llevar porque un proveedor llegue acá y les dice, use esto, tienen que entender esto, de lo contrario, se van a llevar una gran sorpresa con unas consecuencias económicas altas y una desilusión de que esto no hace lo que se imaginó el gerente que le iba a resolver todo. Claro. Si usted gusta, don Roberto, quitamos la presentación un momentito para seguir acá con la conversación, hablando Oh, además del tema este que me parece tan atinado que dice usted, ingresar responsablemente. Algunas personas nos preguntan qué conocimientos previos se deben de tener o qué formación previa se debe tener antes de incursionar en la inteligencia artificial y sobre todo en ok. la generativa que hablábamos hoy. Sí, eso depende del rol que quiera desempeñar la persona como parte de un proyecto de estos. Entonces, hay varios roles y eso tiene mucho que ver con el enfoque que le estamos dando a las charlas. Hay un enfoque que es gerencial, que es la gente que, digamos, financia estos proyectos dentro de una empresa, el dueño del proyecto, el gerente, la junta directiva. Ellos tienen que saber de esto, pero tienen que tener un conocimiento muy orientado a cuál es el valor que tiene para el negocio y cuáles son las consecuencias de usar esto y cómo son los proyectos y cuánto vale algo de esto. Entonces, ese es un conocimiento. Para eso, lo que hay es que ser gerente, pensar es en el negocio, ¿sí? Porque un gerente piensa es en el negocio, no piensa en la tecnología, a él no le importa cómo funciona el modelo. Entonces, ese es un rol y es muy importante explicarle a los gerentes esto, porque si no, nunca le van a financiar un proyecto de estos. O peor, leen The Economist o leen en el periódico algo y dicen, aquí está la solución de todo y comienzan y están mal informados. Lo otro es ya los que se meten en los proyectos, pero que no programan. Los que necesitan entender un poquito, es un nivel más abajo de qué es lo que hay detrás de esto. Es muy importante porque es que hay gente que solo hace prompts y cree que solo hacer prompts es suficiente. Realmente hay que entender qué está pasando por detrás de esto, no con la matemática ni la programación, pero ese diría yo como es el siguiente nivel de profundidad. Eso con unas charlas de unas 8 horas entiende muy bien todo esto que hemos hablado sin llegar a las profundidades. Después viene ya el mundo de las profundidades. Los desarrolladores de software les cambia esto completamente también todo, porque los desarrolladores de software, primero, no están acostumbrados a desarrollar software usando estas herramientas. Entonces, ahí hay dos perspectivas. Una es que usen estas herramientas para programar como usuarios. Eso es importantísimo. O sea, hoy en día un programador que no use esto está fuera del mercado. Y dos, ¿cómo hago yo para desarrollar aplicaciones que usen esto? Entonces ahí hay que entender, ya meterse a cómo funciona esto. Entonces, esto requiere entender ya el concepto de los lenguajes de programación cada vez es menos importante. Yo me acuerdo que antiguamente uno hablaba, usted sabe Python, sabe Python, sabe... Hoy en día son tan potentes las librerías que usan y los frameworks que se usan acá, que lo importante no es preguntarle a alguien si sabe Python, sino qué
librerías y qué frameworks son los que saben de Python, porque eso es lo que realmente se usa en la programación. Entonces, hay mucho de eso y realmente entender esto requiere profundizar y requiere, eso da perfectamente para un curso de 30, 50 horas o inclusive para una maestría. Bueno, Es- valga eso para motivar a todas las personas, don Roberto. Si quiere, deja de compartir para hacer el cierre con usted en pantalla completa. Y me parece bien interesante leer una reflexión acá que nos deja Wendell Rodríguez, que dice: me recuerda a los principios de la computación, donde se llamaba computador de propósito general. La IA es el siguiente paso evolutivo de la computación empresarial y personal. Creo que sí. liga muy bien con lo que usted nos estaba comentando en este momento, don Roberto. Agradecerle, bueno, hay más eh, opiniones y consideraciones y consultas acá, pero creo para ser también cumplidos con el tiempo que dijimos íbamos a destinar a este webinar, vamos a dejar todas esas consultas y lo dejamos como un abrebocas, don Roberto, para los próximos webinars y para los cursos que estaremos anunciándoles también nosotros. Y para invitarlos, por supuesto, a que se inscriban desde ya. Como les decíamos hoy, tenemos un precio especial para quienes se unieron en el webinar de $40, la modalidad presencial para el seminario, que será el 15 de octubre. El 15 de octubre les recordamos que las entradas, pues ya se abrió la posibilidad de adquirirlas, así que no se queden sin su espacio. Pueden entrar al sitio web y registrarse ya a seminariociberseguridad.com. Ahí van a encontrar el costo de la modalidad virtual y de la modalidad presencial para que lo hagan de una vez. Desde ya los invitamos también a los próximos webinars que vamos a tener, al menos uno mensual. El próximo es ahora en julio. Les estaremos haciendo llegar las siguientes invitaciones, don Roberto, y también estaremos armando los cursos, ¿verdad?, que se realizarán con usted y los estaremos invitando para que se inscriban. Nuevamente agradecerle por el espacio, por compartir con su conocimiento, por este tiempo. Sabemos que está de paso en México, va a disfrutar unos días de vacaciones y ojalá que las próximas vacaciones usted sea en su presentación, que no ha tenido mucho chance de hacer turismo por acá en Costa Rica. Así que lo invitamos desde ya para que se venga. Esperamos que nos acompañe en octubre en el seminario también, que esté por acá con nosotros y que además de trabajar disfrute también de las bellezas de este país. Muchas gracias, don Roberto. Muchas A gracias a todos. Muchas muchas gracias. gracias a usted. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y les invitamos a que visiten desde ya la página web del seminario y que nos veamos en el próximo webinar. Muchas gracias y que tengan un excelente día.